¿Nos ve mi pantalla? Sí, se visualiza. Ya está. Entonces vamos a hacer lo que es imagenología del sistema nervioso, como ya hemos visto con algunos columna en músculo esquelético, por eso que ahora vamos a abarcar más que todo imagenología cerebral, ¿ya? Es un tema complejo, pero bien bonito también. Entonces vamos a empezar con la tomografía. Primero empezaremos diciendo de que ya la neurología ha avanzado tanto con la tomografía y la resonancia magnética. Antiguamente, el diagnóstico neuroimagenológico se basaba simplemente en un estudio básico como la radiografía simple, pero además se utilizaban métodos invasivos muy complejos. Se utilizaba la neumoencefalografía, la arteriografía carotidia, la cual se hacía con punción directa, ¿no? Y la mielografía, y se utilizaba un medio de contraste oleoso, ¿ya? Entonces ahora con los avances ya saben que tenemos la tomo y la rezo y eso nos va a ayudar. Entonces empecemos con lo que es la tomografía. Entonces ustedes ya saben en qué consiste la tomografía, que se basa en los rayos X, ya sabemos los cortes, ¿no? Las reconstrucciones, el corte axial, las reconstrucciones sagital y coronal y las ventanas, ¿no es cierto? Entonces, en cerebro tenemos varias ventanas. Tenemos la ventana ósea y la ventana parenquimatosa. Y no olvidemos que también podemos utilizar contraste. Entonces, si yo quiero ver integridad del hueso, voy a utilizar una ventana ósea, ¿no es cierto? Porque quiero ver integridad del hueso. ¿Ah? Entonces, recordemos que el hueso lo voy a ver hiperdenso y el parenquima lo voy a ver hipodenso. Entonces, en la integridad del hueso voy a ver si hay tumores o tal vez puede haber también fracturas, ¿no? Soluciones de continuidad, como estamos viendo acá. ¿Sí? Ve mi flechita, ¿no? Delegada, ¿ves mi flechita? Sí se ve el puntero, doctora. Ya, entonces estamos viendo acá una fractura, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo que conocer? ¿Qué es lo normal que voy a encontrar en una tomografía? Ustedes van a encontrar calcificaciones. Se dan cuenta que tiene la densidad del huesito, ¿sí? Entonces, esta es la calcificación de la glándula pineal, que eso lo vemos en los jóvenes, ¿no? ¿Qué más podemos ver calcificado? Los cuerpos o los plexos coroideos. Eso es normal verlo calcificado. Y en los ancianos voy a ver la hoz del cerebro, ¿no? Calcificada, esta línea. Entonces eso es lo que voy a ver calcificado, no confundir con patologías. ¿Qué más me va a servir? En los pacientes ancianos voy a ver atrofia, puede haber algún grado de atrofia. Es un paciente que no tiene clínica y lo que vamos a ver, como vemos acá, vamos a ver que las circunvoluciones van a estar más adelgazadas y que las cisuras se van a ensanchar, ¿no? Eso es lo que vamos a ver por la edad. Otras causas de atrofia cerebral puede ser la encefalopatía por VIH, la meningitis primaria, ya, toxicomanías, alcoholismo crónico y también la terapia prolongada con corticoides. ¿Sí? En una tomografía tengo que reconocer estructuras, ¿no? Entonces me van a dar varios cortes, tengo que poder identificar los lóbulos, ¿no? Frontales, temporales, por ejemplo, aquí está el cerebelo, ¿sí? Reconocer el polígono de Willis, ¿no? Pero lo más importante que a ustedes les va a servir es trazar una línea media. Al trazar una línea media, lo que yo tengo que es comparar un lado con el otro y ver simetría. Entonces, aquí estoy viendo el ventrículo y si un lado es chinito, el otro también tiene que ser chinito, ¿no? Así, adelgazadito, ¿no? Entonces, eso tengo que comparar un lado con el otro, ¿no? Mi línea media y comparo siempre un lado con el otro, ¿sí? ¿Qué más me tengo que fijar? En las densidades, ¿sí? En cuanto a las densidades, acuérdense que la sustancia blanca en tomografía lo voy a ver más hipodenso, ¿sí? Que la sustancia gris, ¿no? También, ¿qué más tengo que fijarme? En la integridad del sistema ventricular, las atas anteriores, posteriores, ¿no? Estos ventrículos se van a dilatar en la hidrocefalia y también en la atrofia, como hemos visto hace un momento, ¿sí? Y van a disminuir cuando haya edema del parénquima, se hace más chinito, se aplasta, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿por qué decimos que acá hay edema? Porque estoy perdiendo las circunvoluciones, ¿no? No hay una
La sustancia gris y la sustancia blanca no lo veo claramente y estoy perdiendo acá las circunvoluciones, ¿no? Entonces acá hay un edema, por ejemplo. ¿Sí? Empezaremos ahora hablando un poco de traumatismo cráneoencefálico. Ya. Entonces, en el traumatismo cráneoencefálico es importante el tiempo, ¿sí? Porque las lesiones se pueden clasificar en primarias o secundarias. Las lesiones primarias son las inmediatas, y aquí entra a tallar la fractura de cráneo, los hematomas epidural, subdural, la hemorragia subaracnoidea, las contusiones corticales, el hematoma intraparenquimatosa y la hemorragia intraventricular. Entonces, la fractura de cráneo, como vemos acá, en los traumatismos se producen los 2/3 de los pacientes. Es bien frecuente, como ya hemos visto esta imagen, ¿no? Esta solución de continuidad, ¿no? A nivel de la calota craneana. Entonces, aquí estamos viendo una. Y aquí también, bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Como ya hemos visto, hay las lineales, ¿no? Hay las deprimidas, las diastásicas y cominuta. Cominuta quiere decir con un pedacito más que se ha ido para un costado, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una fractura que se ha deprimido, ¿sí? A nivel del hueso temporal. Entonces, esta lesión no solamente es el huesito, ¿quién más se afecta? El parénquima. Y aquí estoy viendo un área hiperdensa, entonces hay una contusión cortical, ¿ya? Entonces, por eso me sirven las ventanas, ventana ósea y la ventana parénquima. Y sin contraste. Otra lesión que también tengo que ver como primaria es el hematoma epidural. Esta es la sangre que se va a ver entre el periósteo y la dura madre, ¿sí? Tiene, como lo ven ahí, una forma de lentejita, ¿no? Una forma lenticular. Uy, no, ahí está, una forma lenticular, ¿sí? Se caracteriza porque no cruzan suturas, ¿ya? Es frecuente la fractura temporal por la alteración o laceración de la arteria meningia media, ¿sí? Entonces, vamos a ver una imagen lenticular. Acuérdense que es la sangre entre periósteo y dura madre y no cruza fisuras, ¿sí? A ver, aquí tengo un hematoma subdural que ya no tiene forma de lentejita, sino tiene forma de semiluna. Esta es la sangre entre la dura madre y la aracnoides, ¿sí? Que hemos dicho, ¿no? Que tiene forma de semiluna y cruza suturas, ¿ya? Entonces aquí estoy viendo esto, y si se fijan, no se nota la fractura que sí lo veo en la ventana ósea, ¿no? Y al frente, mire, estoy viendo otra lesión. Aquí tengo la hemorragia subaracnoidea, la traumática, porque también hay la atraumática que se debe a los aneurismas, rupturas de aneurismas espontáneos. En la hemorragia subaracnoidea, como estamos viendo aquí, es la rotura de vasos piales o de la aracnoides. La tomografía, como estamos viendo, vamos a ver hiperdensidad de los surcos de la convexidad y también de las cisternas basales, ¿sí? Cuando vemos así, miren que la sangre está rodeando, son de peor pronóstico, se va metiendo por las fisuras, ¿ya? Y es grave. Cuando encuentras tu hemorragia subaracnoidea ya no se puede hacer mucho por el paciente. Puede ser a ver qué más acá, no, ya. Luego tenemos las contusiones corticales. Es más frecuente, son las más frecuentes, de estas lesiones son las más frecuentes y se produce por el golpe, ¿no? Por un traumatismo contra una estructura o saliente ósea, estos huesitos que están saliendo, ¿sí? Pueden aparecer como hemorragias puntiformes, como vemos aquí, ¿sí? Como hemorragias puntiformes, y se pueden extenderse o no a la sustancia blanca subcortical. Con el paso del tiempo puede aparecer edema, incluso pueden hacer efecto de masa, pero es por el edema en general, ¿no? Por eso comprime las estructuras. En cuanto a los hematomas intraparenquimatosos, son consecuencia de movimientos bruscos, del cizallamiento, dice, ¿no? Y disrupción de pequeños vasos sanguíneos perforantes. En la tomografía, al principio muchas veces no puede verse, ¿no? Pero clínicamente tu paciente tiene un Glasgow muy, muy bajo. También se caracteriza por edema. Miren, se dan cuenta, miren, en la tomografía inicial casi no veo. Y 24 horas después
Miren cómo se ve, bien florido, ¿no? La hemorragia intraventricular se da por desgarro de venas subependimarias de la superficie de los ventrículos. Entonces hay un traumatismo directo, ¿no? Estos pueden desarrollar hidrocefalia, ¿no? Como consecuencia de la expulsión del acueducto de Silvio, ¿no? Luego tengo la lesión axonal difusa. Esto se produce por fuerzas de aceleración o desaceleración. Eso se produce entre zonas del cerebro que están ancladas de forma distinta y no se mueven de la misma manera, ¿no? Se van en direcciones diferentes y hacen lesiones axonales. Se ven así, como vemos imágenes hiperdensas. Incluso las clasifican. ¿Ya? De eso no les voy a preguntar, pero tienen que conocer las lesiones axonales difusas. En cuanto a las lesiones secundarias, vamos a ver edema cerebral difuso, herniaciones encefálicas, infarto encefálico y lesiones vasculares. Ya puedo encontrar el edema cerebral difuso, ¿no? Que ya hemos hablado hace un rato, y puede desarrollarse 24 a 48 horas después del traumatismo. ¿Sí? Ya hemos dicho que produce efecto de masa, se dan cuenta que las fisuras aquí han desaparecido. No diferencio la sustancia gris de la sustancia blanca, ¿sí? Entonces, incluso, mira, acá, en toda esta zona, acá se ve parte del cerebelo, pero no puedo definir las estructuras, ¿sí? Incluso ahí hay un signo del cerebelo blanco. Esto acá es más hiperdenso, ¿no? Entonces el cerebelo blanco es un signo también. Este es el signo de la falsa hemorragia, ¿no? De la falsa hemorragia, parece una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Entonces lo que vemos aquí que hay como sangre, ¿no? Lesiones hiperdensas. Igual no veo las circunvoluciones, hay un borramiento y no distingo entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Hay otras lesiones, herniaciones encefálicas, infarto encefálico, ¿no? También hay lesiones vasculares, hay roturas del vaso, trombosis, fístulas, ya, pero es más avanzado, no nos vamos a complicar. Eso es en cuanto a traumatismo encefalocraneano, ¿no? Luego tengo técnicas avanzadas en el diagnóstico de ictus. Ictus o ACV isquémico, accidente cerebrovascular, también se le menciona como evento cerebrovascular. Ese tiene dos clasificaciones. Puede ser isquémica o puede ser hemorrágica. Aquí vamos a hablar de la isquémica, ¿ya? Aquí debemos saber que la tomografía craneal es la técnica de elección inicial, ¿no? En el diagnóstico de ictus. ¿Por qué? Porque va a descartar otras patologías, va a descartar neoplasia, porque la clínica es muy parecida. ¿Sí? Hay otras técnicas que es la tomografía de perfusión o la angiotomografía. ¿Sí? Esto nos ayuda a determinar la localización de la oclusión arterial y la existencia de tejido cerebral salvable. Vamos a hablar de unos términos nuevos que ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, primero tengo que pedir una tomografía sin contraste. Esto me va a ayudar a diferenciar un ictus hemorrágico, ¿no? Entonces, en la hemorragia lo que voy a ver es una área hiperdensa, la cual va a corresponder a la hemorragia parenquimatosa. En el caso de ictus isquémico, hay signos precoces de infarto. Entonces, estos signos sí se los tienen que saber, fácil les voy a preguntar. Y uno de los signos, como vemos aquí, es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, ¿ya? ¿Por qué lo veo así o a qué se debe? A la presencia de un trombo arterial, ¿ya? A la presencia de un trombo arterial. ¿Ya? Luego, otro signo es la hipodensidad de los ganglios basales. ¿Ya? Hay una hipodensidad de los ganglios basales y también puede ser del parénquima cerebral. Todo esto es secundario a una hipoperfusión y además al edema citotóxico. Si se dan cuenta, como le dije, línea media, compara, ya está desviando esta línea. Y si comparo cisuras, este tiene cisuras y acá ya no, se está perdiendo, ¿no? Está más hipodenso, ¿sí? Esto se debe al edema.
Luego tengo el signo del ribete insular. Y el signo del ribete insular es debido a la pérdida de la diferenciación entre la cápsula externa y la interna y la corteza. Entonces, ese borramiento que les menciono, ¿no? Entonces, son estos datos que nosotros tenemos que recordar. El signo de la arteria cerebral media, la hipodensidad de los ganglios basales, el signo del ribete insular y el borramiento de los surcos de la convexidad. Son los 4 signos principales. El peor pronóstico. ¿Quiénes te dan peor pronóstico? Cuando hay una hipodensidad, tú ves la tomografía inmediata muy cerca y vas a encontrar una hipodensidad cortical precoz. Eso indica generalmente isquemia irreversible. Cuando hay hipodensidad y además hay pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, es un peor pronóstico, ¿sí? Un peor pronóstico a mayor volumen de tejido infartado, la evolución es de mal pronóstico, ¿no? O sea, hay mayor riesgo de transformación hemorrágica. En cuanto a isquemia, se conoce una escala, que es la escala que deben conocer. No digo que se la aprendan de memoria, pero que sí deben conocer. Es la escala de Aspect. La escala de Aspect se ha hecho para valorar topográficamente la extensión de la lesión isquémica de la arteria cerebral media, la cual la dividen en 10 regiones, ¿sí? La dividen, como vemos aquí, son varios cortes a nivel axial y tienes que ubicar, ¿no? El núcleo caudado, el núcleo lenticular, la cápsula interna, ¿sí? Y la cinta insular, que está acá, ¿sí? Y además, ¿qué vaso estamos viendo? Como les digo, la cerebral media. Y esa también se va a dividir en 6 segmentos, ¿sí? El M1, el M2, mire, son periféricos, ¿no? M1, M2, M3, ¿no? Y un poquito más arriba, M4, M5 y M6. Entonces son los otros territorios de la arteria cerebral media. Entonces, a eso, como son 10, cada uno vale un punto, ¿ya? Entonces, por cada área que presente signo de isquemia, yo le voy a restar un punto. Es decir, todo esto, cada área vale un punto. Entonces, todito vale 10. Entonces, si yo encuentro un área isquémica, digamos el M1, ya mi aspecto va a ser 9. Si encuentro otra área más, no sé, el caudado, el lenticular, el M1 y el M2, ya serían 4, ¿no es cierto? Entonces 10 menos 4 sería 6. Entonces me da un aspecto de 6. Cuando el aspecto es más de 7, yo todavía puedo hacer un tratamiento, puedo hacer fibrinolisis, pero cuando el aspecto mide menos de 7, o sea, tengo más áreas isquémicas, entonces ahí tengo que saber que más de la tercera parte del territorio está afectado. Entonces no puedo hacer fibrinolisis. ¿Por qué? Porque hay una elevada probabilidad de hemorragia posterior, ¿sí? Entonces, una tomografía sin signos de lesión isquémica va a recibir un puntaje de 10. Entonces ahí es normal, ¿no? Pero no lo descarto porque he visto que a veces se aparecen las lesiones posteriores, ¿no? Pero tengo que evaluar esto para iniciar fibrinolisis en el caso de una isquemia, ¿no? Ya, entonces ese es el ASPE, que es un parámetro muy importante. Luego tenemos la tomografía por perfusión cerebral. La tomografía por perfusión cerebral se obtiene de la tomografía con cortes consecutivos, pero van a estar obtenidos después de la administración de contraste. ¿Cuánto de contraste? 50 ml a una velocidad de inyección a 4 a 5 milímetros por segundo. Aquí tenemos que conocer varios parámetros para entender un poquito. Vamos a conocer el tiempo de tránsito medio, la cual lo que va a hacer es facilitar la descripción del área isquémica, el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Que es el volumen de sangre por unidad de masa cerebral, que normalmente es de 4 a 6 ml, eso no lo voy a preguntar, pero deben saber. El volumen sanguíneo cerebral, ¿no? Que es el volumen de sangre que circula por unidad de masa y tiempo, ¿ya? Esta es una relación, ahí intervienen los otros dos parámetros. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral es igual al volumen sanguíneo cerebral entre el tiempo de tránsito medio. No les voy a preguntar, pero bueno. Entonces, aquí vamos a conocer
Para entender un poquito, vamos a hablar del área isquémica, área de penumbra y oligoemia benigna. El área isquémica, o el área, aquí tienes el primerito, el área de penumbra. El área de penumbra es cuando el flujo sanguíneo cerebral es menos de 20 ml por 100 gramos por minuto. Ya, el área de penumbra. El área isquémica es el tejido cerebral con menos de 10 milímetros por 100 gramos por minuto, o sea, 100 ml. Entonces, el área isquémica es el tejido isquémico no recuperable. Hay muerte celular irreversible. En cambio, el área de penumbra es potencialmente salvable. No hay disfunción de la actividad neural, pero puede salvarse. Entonces, no olvidar que en el área de penumbra hay un flujo cerebral menos de 20 ml por 100 gramos por minuto, y la isquemia es mucho menos de 10, y este no es salvable. Eso sí le puedo preguntar en su examen, ¿sí? Hay otro término que es la oligoemia benigna, es un flujo cerebral menos de 50, entonces el flujo cerebral tiene que ser más de 50 ml por 100 por minuto, ¿no? De 100 gramos por minuto. Ahí no hay riesgo de isquemia, el tejido cerebral puede estar levemente hiperfundido, pero no nos preocupa. Entonces, en el área de penumbra va a estar elevado el tiempo de tránsito medio, va a estar disminuido el flujo sanguíneo, y hemos dicho que es menos de 20, y el volumen sanguíneo va a ser normal. En cambio, en el área isquémica, el tiempo de tránsito medio está elevado, el flujo sanguíneo está muy disminuido, es 10, ¿se acuerdan que acá era 20, ya que es 10, y el volumen sanguíneo cerebral está muy disminuido. Entonces, muchas veces en el área de penumbra, en la tomografía sin contraste, no vas a encontrar hallazgos, pero cuando ya encuentras, vas a encontrar áreas de isquemia, lo vas a encontrar hipodenso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, este es un paciente de 77 años, que vamos a ver un área con discreta hiperdensidad del segmento M2, ¿no? Que está sin contraste, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una tomografía. Y en la tomografía, ya me muero. Entonces, en la tomografía por perfusión cerebral, tengo varios parámetros. Uno de ellos, ya hemos hablado del tiempo de tránsito medio. En el tiempo de tránsito medio, lo que estamos viendo es un aumento del tiempo. Bueno, los dos sabían, ¿no? Acá hay un aumento del tiempo. Aquí están los parámetros, ¿no? Y en azul, mire, más elevadito. Hay un aumento del tránsito medio en esta zona, en el área frontal y en el área insular derecha, ¿no? Diferente al otro lado. El volumen sanguíneo cerebral en el área frontal, como vemos acá, e insular, ¿no? Hay disminución. Miren el color diferente acá. Disminución, ¿no? Azulito, 5. Y el flujo sanguíneo cerebral, ¿cómo está? Va a haber disminuido. Miren, el color nada más es diferente. Miren el color bajo, menos de 50, ¿no? O sea, hay disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Entonces, en este caso, el área frontoparietal va a haber lo que vamos a encontrar, o mejor dicho, en el área frontal e insular derechos, va a haber un tiempo de tránsito medio disminuido. No, perdón, aumentado. Sí, la primera igual. ¿Sí? Era azulita, ¿no es cierto? Aumentada. El flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo están disminuidos. Entonces habla de una área isquémica. Y hemos dicho que la área isquémica es no recuperable. La velocidad es menos de 10. En cambio, más arriba, en esta área frontoparietal derecha, también el tiempo está, mejor dicho, el tiempo está disminuido en relación a la otra área, pero el volumen sanguíneo es normal y el flujo sanguíneo, pero no tanto. Es un área de penumbra, es decir, un área potencialmente salvable. Entonces, para eso me sirve la tomografía de perfusión, ¿sí?
Otro estudio también que debemos conocer es la angiotomografía de los troncos supraórticos e intracraneal. Este estudio es utilizado para la caracterización de la anatomía vascular y la detección de las enfermedades vasculares. Permite estudiar el estado y permeabilidad de las arterias carótidas primitivas, internas y externas, y además las vertebrales. Es como un doppler carotidio, pero lo voy a ver en mi tomografía. Sí, voy a ver sobre todo en su recorrido cervical, y también podemos ver a nivel de las arterias intracraneales. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque me permite ver o establecer varios puntos, digamos. El punto de oclusión permite identificar dónde está obstruido la arteria carótida, ¿sí? O la arteria carótida interna y la cerebral media. También la cerebral anterior. También puedo ver el sistema vértebro-basilar, ¿no es cierto? Luego puedo ver la existencia o no de disección carotidia o de la vertebral. Estas disecciones se producen por la entrada de sangre entre las capas de la arteria arterial, puede aparecer hematoma intramural, ¿sí? Y esto va a causar estenosis de la luz arterial, y eso produce los ictus también, ¿sí? Puedo ver la presencia de colateralidad, puedo ver sus colaterales. Entonces, la circulación sanguínea colateral es la que se va a encargar de nutrir el tejido que no está perfundido, ¿no? Entonces, es una forma de defenderse del cuerpo, ¿no? Entonces, también hay escalas para la colateralidad, ¿ya? No les voy a preguntar tampoco. Muy complejo. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta angioten estoy viendo, siempre como les dije, ¿no? Comparo un lado con el otro y sigo los caminitos y se van a dibujar los vasitos. Entonces, si sigo este lado está bien, pero si sigo acá hay un defecto, hay una oclusión de este segmento, de la arteria cerebral media. Entonces, para eso me sirve, ¿no? A grandes rasgos, ya con mis grupos estamos haciendo, vamos a hacer también lo que es isquemia y van a entrar a tallar esto. En el caso de tumores cerebrales, cuando tú piensas que tu paciente tenga un tumor porque focalice, ¿no? Y se suma varios características semiológicas, pérdida de peso, ¿no? Y otras alteraciones neurológicas. La primera imagen que vas a pedir es una tomografía, ¿no es cierto? Entonces, ante la sospecha de una lesión expansiva endocraniana, lo primero que vas a pedir es una tomografía como método inicial, ¿sí? Entonces, si ya esta sospecha se confirma, entonces tú le vas a pedir una resonancia. Cuando le pides la resonancia, debe incluir mínimo un T1, un T2, el FLAIR y un T1 con contraste, ¿sí? Oficialmente puedes pedir la difusión o la perfusión y en algunos casos la angiografía o la espectrografía. ¿Ya? La espectrografía. Entonces, cuando yo tengo un tumor, primero que, según la OMS, los tumores se van a clasificar según su origen histopatológico. Pueden ser tumores gliales, tumores no gliales y la metástasis, ¿no? De los tumores gliales o neuroepiteliales van a ser derivados de diferentes células, de los astrocitos, de los oligodendrocitos, ¿no? Células pineales, pero ahí principalmente vas a ver los astrocitomas y los oligodendrogliomas. En el caso de los tumores no gliales, son los que se originan o los que son derivados de los nervios craneales o espinales. Ahí entran los linfomas, ¿no? Entra el meningioma, el schwannoma. Y como tercer grupo pueden ser las metástasis. Hay unas metástasis de pulmón, de mama, riñón, colon, melanoma, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes una imagen, un tumor, una masa, vas a analizar este tumor. Entonces, vas a ver la localización, si es intraaxial o extraaxial, si cruza o no la línea media. La edad es importante. Recordamos que la mayoría de los tumores del sistema nervioso central en niños es infratentorial, diferente a los adultos, que es más por metástasis, más del 50%. ¿Sí? Tengo que ver las características del átomo y de la reso, no hay nada más si tuviera, ¿no? Tengo que ver primero, ¿qué es? ¿Tiene calcificación? ¿Tiene grasa? ¿Tiene agua? ¿Es quiste? Entonces tengo que evaluar, como yo les dije, T1, T2 y la difusión, ¿no es cierto? El FLAIR es importante. Tengo que ver cómo se comporta con el contraste,
Tienen que ver si hay efecto sobre las estructuras adyacentes. ¿Sí? Hay efecto de masa o es por edema. Si es una imagen, si son múltiples imágenes. Si son múltiples, lo más probable es que sea metástasis, mayor metástasis, ¿no? Hay imágenes que parecen tumores, son los pseudotumores. Entonces tengo que ver los posibles diagnósticos diferenciales, ¿sí? Recordar que la mayoría de los tumores son hipointensos en T1, hiperintensos en T2, o sea, hipo negro en T1, hiper blanco en T2, y generalmente estas lesiones van a realzar al contraste. ¿Por qué se debe que realzan al contraste? Eso se debe a la disrupción de la membrana hematoencefálica y el grado de vascularización y angiogénesis de estos tumores, ¿ya? La angiogénesis, esto se va a evaluar mejor con la perfusión. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a hacer unas imágenes que me va a ayudar. ¿En qué me ayuda la perfusión? La difusión es útil por la gran celularidad de los tumores, porque estos generan restricción. La mayoría de ellos generan restricción, ¿ya? Entonces, recordamos de que los niños, ya hemos dicho que los principales que vamos a ver son los infratentoriales. En los adultos, los más frecuentes son las metástasis, tanto supra como infra, ¿no? Y en segundo lugar, suben de las neoplasias los gliomas, sobre todo el glioblastoma multiforme, ¿sí? Aquí un poquito para hablar de imágenes, para que se les quede. Aquí tenemos una metástasis cerebral. Y hemos dicho que las metástasis son las más frecuentes. ¿Quién hace metástasis más frecuente? El cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es el más metastásico al cerebro. Después le sigue el cáncer de mama, de colon, el melanoma. El 50% de estas lesiones metastásicas es solitaria el diagnóstico. El 50%, ¿ya? La mayoría son supratentoriales, es en cerebrito, ¿no? ¿Qué voy a encontrar? Vamos a hablar de resonancia, ¿sí? Porque ya hemos dicho, yo encuentro en la tomografía y mi segundo paso es la resonancia para caracterizar mejor. Bueno, entonces en T1 voy a ver, es más, no lo voy a diferenciar si se dan cuenta acá, pero si se dan cuenta, si comparo un lado con el otro, acá tengo alteración, no pinta igual, ¿sí? Entonces puede ser ISO intensa, ¿no es cierto? Al T2, mire, recién brilla, es hiperintensa, que genera edema, ¿sí? Tiene edema. Al contraste va a brillar, puede ser sólido o en anillo, en este caso es anillo. En difusión, ¿restringe? No, no queda blanco, no restringe, ¿sí? A menos de que sea una neoplasia con alto contenido celular. ¿Quiénes hacen eso? El linfoma y el meduloblastoma, ¿sí? La perfusión es una lesión vascularizada pero no infiltra. En un momento vamos a la comparación de perfusión de la metástasis con el glioblastoma y otra patología más. En este caso, el glioblastoma multiforme, ya hemos dicho que es la neoplasia primaria más frecuente. ¿Es frecuente en quién? En varones de 45 a 75 años. ¿De qué se caracteriza el glioblastoma? Porque tiene necrosis y es muy vascularizado, tiene una neovascularización. ¿Qué voy a encontrar? Miren, al T1 voy a ver una imagen heterogénea, tiene una apariencia heterogénea. Entonces tiene una imagen hipointensa, hemos dicho que tiene necrosis, entonces esa área hipointensa es la necrosis, ¿no es cierto? Y en lo alrededor, miren, la parte heterogénea es un poco hiperintensa, pero en T2 ya brilló, es hiperintensa. ¿Por qué brilla el centro? Porque es líquido, porque es la necrosis, ¿sí? ¿Hay edema? Sí hay edema, ¿sí? Hay edema, puede ser de leve a moderado. A la captación, con contraste, va a realzar, pero es bonito anular, no, es grueso e irregular. ¿Y qué va a rodear? El centro necrótico. En la difusión, ¿restringe? Casi no, mira, restringe, sí restringe, pero en la parte de la necrosis no, porque obviamente no hay tejido, no, ni nada, entonces no va a restringir en la parte central necrótica, ¿no está? ¿Sí? Pero va a restringir en el componente sólido, ¿sí? En la perfusión es muy vascularizado y es infiltrativo. Eso lo voy a mostrar junto en un momento, ¿sí? Otra patología que debo conocer es el linfoma primario. El linfoma primario se puede presentar en inmunocompetentes,
más frecuente entre 60 y 70 años, y en inmunocomprometidos, pacientes con VIH, por ejemplo, entre 35 a 40 años. Entonces, el linfoma cerebral primario, generalmente, cuando lo vemos en jóvenes, se va a asociar a SIDA. Su localización más frecuente es arriba, supratentorial, ¿sí? ¿Qué voy a ver? Si se dan cuenta acá, hay mucho edema, ¿no? No veo la lesión, ¿no? Es hipointensa, ¿no? Parece que hay de mama, es hipointensa. Y en T2 sigue siendo hipointensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque son hipercelulares. Hay edema, se dan cuenta que es escandalosito, no es moderado su edema, ¿no? Es moderado su edema. Entonces, ¿qué hace? Efecto de masa. Mira la línea media, ¿está empujando o no? Está empujando. Entonces, hace edema, ¿no? Hace efecto de masa. Tiene una apariencia media heterogénea, no está tan homogéneo. Al contraste va a realzar al contraste, sobre todo un anillo más grueso, se dan cuenta acá afuera, un anillo más grueso, ¿sí? Aquí tengo, es un paciente inmunocomprometido, eso quiero decir que es un paciente joven, igual, ¿no? Miren acá es una lesión heterogénea, ¿sí? Es una lesión heterogénea que en T2, como se ve acá, hipointenso también. Tiene un área central, ¿no? Un poquito brilla, debe estar necrosado también. Y va a realzar en anillo, pero es un anillo grueso, ¿sí? Tiene baja vascularización. En la difusión tiene baja, ¿no es cierto? Perdón, restringe el componente sólido. Esto es lo que les decía. Comparar en la perfusión de un linfoma, de un glioblastoma y de una metástasis. Entonces hemos dicho que en el linfoma a la perfusión tiene baja vascularización. ¿Pinta? No pinta. Entonces, ¿qué significa? Que tiene baja vascularización. En el glioblastoma y en la metástasis sí es una lesión vascularizada, ¿no? Ahí, acá, el glioblastoma, pinta. En la metástasis también, en las dos, pero de las dos, ¿quién es más vascularizada? El glioblastoma, ¿sí? Pero si se dan cuenta, en la metástasis está bien delimitada, ¿sí? Bien dibujadita. En cambio acá no, está infiltrando. Entonces, el glioblastoma es una lesión vascularizada, pero infiltra, diferente a la metástasis, ¿no? Entonces aquí es lo que les decía, la diferencia de la perfusión. El linfoma no es vascularizado, el glioblastoma y la metástasis sí, solo que el glioblastoma es infiltrativo. Entonces, para eso me sirve la perfusión, porque decía que a veces sí necesitan otro estudio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿de quién estamos hablando? Ya, vamos a hablar de la isquemia cerebral aguda. En el caso de resonancia, hemos visto, o más o menos ya hemos visto que un área isquémica por tomografía le voy a ver una imagen hipodensa. Incluso tiene que ver con el tiempo, según la tomografía. Ya hemos hablado de los signos precoces, ¿no es cierto? Luego tengo, eso por ejemplo es al hiperagudo, menos de 6 horas. Después de las 6 horas, incluso 4 días, más, o incluso después se va a ver hipodenso, ¿no? Incluso las crónicas también se ven hipodensos, pero también hay cambios encefalomalásicos, o sea, alteración, como la atrofia que veían con las circunvoluciones, ¿no? Con alteración, hay retracción ventricular, ensanchamiento de los surcos, pérdida de volumen, eso es en la crónica, ¿sí? En la isquemia cerebral aguda, entonces, por resonancia, hay varios mecanismos, ¿no? Puede ser trombótico, por una trombosis, embólico, o puede ser simplemente hemodinámico. En T2 voy a encontrar que va a haber una zona hiperintensa, ¿sí? Se dan cuenta que hay edema también, ¿no? En el T2 flare. Entonces, el T2 flare hemos dicho que el líquido en movimiento se suprime y el líquido estático se mantiene. Me ayuda a ver edemas. ¿Sí? En la tomografía va a realzar en anillo. Aquí realza, ¿sí? El área isquémica, ¿sí? Puede haber edema. Entonces, en este caso sí se hace la perfusión, entonces vamos a ver lo que ya hemos dicho, el área de penumbra. El área de penumbra es el área que va a ser salvable, ¿no? Es el área que va a ser salvable, diferente al área isquémica. Entonces, para eso me sirve la perfusión, ¿sí?
Ajá, la difusión restringe el edema, ¿sí? En el caso de infecciones, hay varias infecciones intracraneales. Hay los abscesos, las encefalitis, las meningitis. Aquí voy a hablar más del absceso, ¿no? Y de la tuberculosis. Todos los abscesos pueden ser bacterianos, parasitarios y fúngicos, ¿sí? En el caso de las encefalitis es por virus. Puedes encontrarte un cerebro normal hasta encontrar cierto edema, algunos cambios. También hay criterios para eso, ¿no? Las meningitis pueden ser agudas o crónicas, ¿no? Pueden ser las agudas, generalmente son biógenas o virales, y las crónicas, generalmente la tuberculosis. Hay atípicas como la brucelosis y los hongos, sobre todo inmunodeprimidos. En el caso del absceso cerebral, vamos a ver igual una imagen, ¿no? Por eso entra el diagnóstico diferencial de los tumores, ¿no? Entonces, el absceso cerebral, hay varios microorganismos implicados. Tenemos el estafilococo aureus y el streptococcus. Si encuentra un absceso cerebral, es muy frecuente encontrarlo en jóvenes de 30 a 40 años. La localización frecuente, como vemos ahí, es la supratentorial, especialmente al lóbulo frontal y parietal. Sí, puede estar dentro del territorio de la cerebral media. Hay varias fases. No arranca de frente con la bola, empieza con una cerebritis, ¿no? La cerebritis puede ser temprana, tardía, la cerebritis temprana de 1 a 3 días, tardía de 4 a 9 días, y después de los 9 días, a partir de los 10 días, ya se empieza a formar el absceso, ¿no? Una cápsula temprana, 10 a 13 días, y una tardía después de las 2 semanas. Entonces, en una cerebritis puede encontrar solamente como hipointensidades y entre 2 hiperintensidades. Cuando ya veo un absceso cerebral, voy a ver una imagen, como vemos acá, hipointensa, ¿no? Cuando tú le pones la secuencia T2, vas a ver una imagen hiperintensa, pero hay un halo, ¿no? Que lo rodea, que es la pared, que lo voy a ver hipointenso. Tiene una apariencia homogénea, ¿no? Al real se mira como capta, en anillo, lo rodea, ¿sí? Es bien regular, ¿sí? Y a la difusión, va a restringir. ¿Por qué? Porque hay alto contenido proteínico y es bien viscoso. Obviamente en la perfusión no muestra valores elevados, no tendría por qué estar muy elevado, ¿no? Solamente por la inflamación. Luego tengo que conocer el tuberculoma o un absceso por tipo tuberculosis. La tuberculosis en el sistema nervioso va a tener varias formas. Puede ser como una meningitis aguda, un granuloma o tuberculoma, ¿sí? Y un pseudoabsceso de tuberculoso, pero eso es bien raro. En la resonancia voy a encontrar una imagen, mira acá lo logran ver, no se logra ver, ¿no es cierto? Pero si se dan cuenta, las circunvoluciones es diferente. Significa que algo aquí, en T2 y en FLAIR, estoy viendo que tiene harto edema. ¿Recuerdan las lesiones que causan más edema? Lima, ¿no? Linfoma, infarto, metástasis y absceso. Son las que causan más edema. ¿Ya? Entonces voy a ver una imagen, como ves acá, ¿dónde está mi flechita? Aquí. Esta imagen que puede ser iso o hipointenso, aquí está irregular, ¿no? Hay áreas hiperintensas, si hay áreas de que se están necrosando, ¿no? Sabemos que el líquido en T2 siempre brilla. Y el edema que presenta, ¿no? El edema generalmente es abundante. A la tomografía va a realzar el anillo como cualquier absceso, ¿sí? Y en la difusión, no, en este caso, aquí restringe un poco, ¿no? Pero restringe si hay áreas de licuefacción. Por ejemplo, en el pseudoabsceso, como en este caso, sí va a restringir. Sí, la perfusión también es bien baja. Eso en cuanto a infecciones lo más importante. Otro capítulo importante es hablar de otras patologías como es la esclerosis múltiple. ¿Sí? Recordar que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante. ¿Qué hora es? Ya, es una enfermedad desmielinizante. ¿Sí? Es inflamatoria, no tiene causa, es idiopática. Pero se cree que tiene etiología autoinmune.
Se caracteriza la esclerosis múltiple por lesiones inflamatorias autolimitadas que causan desmielinización y daño axonal. Afecta la sustancia blanca periventricular, la cápsula interna, el cuerpo calloso, el tronco cefálico, ¿no? Y generalmente la vamos a ver de morfología ovalada. Tiene márgenes definidos y el tamaño es variable, como vemos acá, de diferente tamaño. Entonces, en T2 FLAIR, por ejemplo, aquí, se van a ver muchas imágenes hiperintensas, ¿sí? Tiene imágenes hiperintensas. No tiene edema, ¿no? No hay edema. No hay edema. Y el contraste es anular, pero incompleto, es como en herradura, ¿sí? La difusión no tiene por qué restringir y no es vascularizada, ¿sí? No es vascularizada. Aquí vemos un realce periférico, como les decía, ¿no? En herradura. Aquí está en el lóbulo temporal. A la perfusión no hay vascularización, ¿no? No hay vascularización en ninguna secuencia. Ya hemos dicho que tiene varios valores, ¿no? Entonces, eso es lo más importante en esclerosis múltiple que hay que mencionar. Entonces, eso es lo más importante que quiero que se lleven. Siempre dirijan a su paciente, siempre evalúen bien a su paciente. Neurología es una especialidad bien amplia y tiene que ser bien minucioso. Entonces, ya de acuerdo a lo que tu paciente tenga, tienes que pedirle, de arranque ya han visto que es una tomografía sin contraste en el caso de los traumatismos. Si sospechas una lesión, un tumor, igual, sin contraste, porque en base a eso vas a hacer tu seguimiento, ¿no? Eso es lo que quería llevarles de neuroradiología. ¿Alguna pregunta? ¿Están? ¿Se hablan solita? Sí, doctora. Sí, todo bien. Entonces nos vemos el viernes.